Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estés chequeando nuestro programa. No te vayas, no que arranca. El de más Sandungo, Maná, unción, bendición, ya tú sabes cuál es después de una larga cuarentena. Así arranca. La descarga Radio Show. Suénalo. You know. No busquen más. Que todo está aquí. La descarga. Llegó la descarga. Bendiciendo las horas. Y como dice, mira. La descarga. Dándole la gloria. Llegó la descarga. Dándote la hora. Mano arriba a los cristianos. Un piquete de santo te consagra. Todo bendecido que no decepciona. Bueno, estamos de vuelta una semana más en la descarga Radio Show. Todo el mundo está súper contento. Hay un par de gente temblando aquí, pero no es de miedo. Tranquilo, vamos a llegar ahí. Dímelo, Nesti, ¿cómo anda la cosa? Dímelo, mi gente. Todo bien, todo correcto. Dímelo, sigue. ¿Cómo tú andas, bro? Hello, ¿qué tal? Qué bolero, caballero. Aquí con Pulovito nuevo, estrenando aquí una nueva talla. ¿Estrenando o recordando? Oye, no están para mandarle saludos hoy a nadie. Saludos a Marco, caballero. Esa Más que se recarga te no quiere. llega. Aquí. Esa recarga no acaba de llegar, pero te seguimos queriendo. Marco, ahora se triplica el saldo, ¿sabes? Puedo comprar muchos datos, hacer Importante. directo, hacer más cositas. Un saludo a toda esa gente linda que sigue la descarga en todas las redes sociales, desde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Yo quiero mandar un saludo muy especial. Mi suegra, te quiero. Linda. Mandado. La suegra de la recarga no falla, bro, no falla. Esa es la suegra que va a pagar el pasaje a Nicaragua. Un saludo para la suegra. Hoy tenemos un programa, bueno, especial como siempre, un invitado súper especial porque su historia es espectacular. Y vamos a hablar un poquito de un documental que va a estar lanzando. Tengo el súper privilegio de tener a un hermano periodista, cristiano, por sobre todas las cosas, mi hermano Joe Suárez. Dímelo, bro, ¿cómo anda la cosa? Bueno, muchas gracias por invitarme. Había visto el programa anterior que habían hecho, la temporada anterior, y me gustaba mucho. Y bueno, ahora estoy aquí con ustedes. Es un súper placer para mí que me reciban. Gracias. Sabemos que sin Marco no es lo mismo, pero hacemos el intento. ¿Viste, Nesti, que la gente sí nos ve? Hay Sí, alguien que nos ve, bro. Por lo menos hay uno que nos ve. Joe, cuéntame un poquito. ¿Eres periodista? ¿Siempre quisiste ser periodista o...? Bueno, yo sabía que me gustaba contar historias, ¿no? Luego ya, si eran de ficción o de no ficción, o sea, relatos o cosas ancladas a la realidad, uno lo va descubriendo después con el tiempo. El periodismo te da muchas herramientas, no solo a la hora de escribir las historias, de contar las historias escritas, sino también, bueno, a través del audiovisual, que es lo que me trae hoy al programa, ¿no? Y bueno, en el periodismo descubrí esas maneras de relatar con, vamos a decir, con arte, para que cautive al espectador, al público, y es un disfrute. Yo lo digo muchas veces, no lo veo como un trabajo, lo veo como un disfrute. El periodismo es una pasión también. Alguien dijo que cuando encuentras algo que te gusta nunca más tendrías que trabajar, ¿no? Ese es tu caso, se aplica al 100%. Cuéntame, porque fuiste, después vamos a pasar a la parte de que te vuelves proscrito, periodista independiente, etcétera, pero me imagino pasaste a la universidad, te gradúas y estuviste como periodista activo de nuestro país un tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo aproximadamente? Bueno, yo me gradué en 2014, entro a la carrera en 2009, son 5 años de carrera. Y a partir de 2014 tengo que hacer lo que todos los universitarios cubanos, el servicio social. Para los varones 2, para las muchachas 3. Y lo hice en la agencia Prensa Latina, es una agencia estatal de noticias. Y bueno, allí aprendí cuestiones, sobre todo lo que más le agradezco es el tema de la síntesis, ¿no? De lograr una síntesis narrativa, de achicar. A veces uno se va con hemorragias verbales y escribe y no llega al punto. Y bueno, las agencias de prensa en sentido general, no solo Prensa Latina, sino otras extranjeras, te obligan mucho a contener esa hemorragia verbal, ¿no? A tratar de achicar, de ir a la síntesis, de lograr tu punto en el menor espacio posible. Y eso lo agradezco muchísimo. Bueno, ahí también hubo cuestiones que no son de mi agrado recordar y que me llevaron también al punto en que estoy hoy y a decisiones importantes en mi vida. Pero bueno, también dejé buenos amigos, uno siempre deja a la gente, ¿no? Y eso es algo también que valoro mucho. 2 años estuve trabajando en Prensa Latina, los 2 años de servicio social, hasta 2016. Y después de 2016 es que tomas la decisión de no ejercerlo más y convertirte en periodista independiente.
Sí, bueno, fue mi decisión también, pero técnicamente hubo una expulsión de Prensa Latina en 2016. De hecho, en noviembre de 2016, Fidel Castro muere. Y había una advertencia, yo trabajaba con Prensa Latina, pero colaboraba con medios extranjeros también, con medios independientes cubanos, y ya me habían hecho una advertencia, como una especie de conteo de protección, los directivos de la agencia, de que no podía escribir para otros medios que no fuera Prensa Latina. Yo, por supuesto, bueno, murió Fidel Castro y yo dije, mira, de esto hay que escribir y aquí en Prensa Latina no me van a publicar lo que yo quiero escribir. Y entonces violenté, digamos, ese conteo de protección que me habían dado. Y eso dio al traste con que fui expulsado técnicamente de la agencia, aunque ya había pedido mi baja. Me habían dicho, oye, ven un mes a trabajar, o sea, yo había pedido mi baja. Yo no quería trabajar en el sistema estatal de medios porque, bueno, es coercitivo, es una gran censura, no puedes ejercer el oficio a plenitud, contar la realidad, contar la verdad. Y yo había presentado mi carta de baja, como te decía. Entonces después me dicen, bueno, perfecto, pero tienes que venir un mes a trabajar, o sea, para completar un mes de trabajo. Y yo dije, perfecto, no hay problema. En ese interín muere Fidel Castro, yo escribo una serie de textos y me prohíben entrar nuevamente a la agencia. O sea, no había pasado el mes. O sea, técnicamente fue una expulsión. Y bueno, a partir de ahí, después solicité entrar a alguna revista cultural, al Caimán Barbudo, que es una revista que, a pesar de ser una revista estatal, tiene una historia importante en los medios culturales cubanos. Y bueno, a mí me negaron la entrada allí porque yo no era confiable, o sea, era no confiable. No ¿no? tenías Que un es una precedente etiqueta. ya. Claro, tenía antecedentes no penales, pero. Pero como si los tuvieras. Manzano, tenía oído de algo de... Y me prohibieron entrar también a esa revista. Y bueno, ya ahí sí decidí completamente salir de. O sea, no intentarlo nuevamente. Porque no solo había sido expulsado, sino también me prohibían acceder a empleo en el sistema estatal de medios, ¿no? ¿Los textos que escribiste sobre Fidel eran ofensivos o algo? ¿O simplemente fue el hecho de escribir para otros medios lo que te provocó la expulsión? Yo creo que es una combinación, ¿no? O sea, claramente escribir para otros medios era un problema para los directivos estatales, ¿no? Pero además los textos simplemente relataban la verdad, ¿no? Había gente que no veía a Fidel como un dios, por ejemplo. Claro. Yo relaté un texto, o sea, escribí un texto, recuerdo, que se llamaba La primera madrugada sin Fidel. Yo me entero en la calle, en la madrugada, de que Fidel ha muerto. Yo estaba con unos amigos y salimos a caminar por 23. Y yo cuento lo que yo vi por 23. Básicamente a nadie le importaba. O sea, la vida seguía, ¿sabes? Los muchachos estaban en las discotecas, salían muy malhumorados porque los militares entraban a las discotecas y pedían que pararan las funciones, los shows, y los chiquillos que habían pagado su dinero no podían recibirlo de vuelta, querían disfrutar, era un fin de semana y no podían hacerlo. Entonces, la verdad es que estaban malhumorados. Recuerdo incluso que había una persona prostituyéndose en la calle y yo le pregunto, o sea, se veía a todas luces que era una prostituta y le digo, oye, Fidel ha muerto, y dice, no importa, yo tengo que trabajar. O sea, no había un luto, ese mito que luego por semanas se trató de vender desde los medios estatales, bueno, desde el sistema de propaganda estatal, de que, bueno, el pueblo estaba dolido. Sí, una parte probablemente, claro, pero otra no. Entonces también, por eso te digo que es una combinación, ¿no? Es el tema de que se publicó en medios extranjeros y a la misma vez de que no daba... Claro, iba en contra de la narrativa que ellos estaban llevando. de la narrativa estatal oficial, sí. Yo recuerdo en ese momento, creo que fueron 12 días de duelo, ¿no? O algo así. Fueron 12 Sí, días no de se duelo, podía beber, música. los borrachos estaban muy molestos. No se podía poner música, ¿sabes? Era una cuestión... Duelo nacional. Sí, pero era un duelo nacional impuesto, no era un duelo nacional genuino. Claro, lo que pasa, no, ¿no? Era impuesto, o sea, por instituciones que responden a un Estado. El Estado dijo, bueno, pues todo el mundo tiene que llorar, pues hagamos que lloren, ¿no? Claro. Sí, entonces era algo impuesto, sí. Llega un momento en tu vida que tú dices, a ver, cuando tú, por lo menos desde mi punto de vista, cuando dices, no, periodista, todo lo que me viene a la mente es periodista, Gramma, Juventud Rebelde, Noticiero Nacional de Televisión, etcétera.
Y al momento cuando me dicen periodista independiente o trabajas para Cibercuba o para 14 y medio, para todos estos medios, y me imagino que la vida, yo sin ser periodista, ¿sabes? Pensar en periodista independiente, lo que me viene a la mente es alguien que está teniendo una vida difícil de cierta manera por la coerción, las amenazas de seguridad del Estado, que para nadie es un secreto que pasa. En el momento en que tú dices, bueno, voy a salir de aquí para entrar allá, tu familia, ¿qué te dijo? Tú mismo, me imagino, habrás sentido miedo. ¿Cómo fueron las sensaciones, los sentimientos en ese momento de tomar la decisión de no lo voy a intentar más y ahora voy a ganarme la vida escribiendo para otros medios que aquí eso es algo que no está permitido? Claro, tú has apuntado ahí un tema, ¿no? Que es el tema de la censura, la proscripción de esos medios. Y bueno, y todo el que toque ese ámbito, no solo como periodista, sino también como editores, hay fotógrafos, o sea, todo el que toque ese ámbito se convierte en un proscrito a su vez. Sí fue complicado porque, mira, por una parte, por cuestiones muy pragmáticas, por ejemplo, como el salario. O sea, tú dices, bueno, ¿qué es lo que muchos amigos míos de mi edad todavía no han abandonado los medios estatales? Dicen, oye, yo aquí, malo que bueno, todos los meses tengo unos pesos. No te da para mucho, pero tengo algo. Sin embargo, cuando tú trabajas con medios no estatales, tú ganas lo que trabajes. Es decir, que si no trabajas, pues no ganas nada. Y en los medios estatales muchas veces se hace como que se trabaja. Pero o sea, no es una se especie, trabaja. pero no Y se ellos trabaja. hacen como que te pagan. Porque ellos hacen como que te pagan, ¿no? Es complicado. Entonces, eso por una parte, o sea, por cuestiones tan básicas como esa, ¿no? Que podré poner un plato de comida en mi casa, podré contribuir a la economía de mi Por hogar. ejemplo, te digo que es una decisión Sí. muy difícil. Sí, es complicada. Y también, bueno, por todo lo que viene alrededor de eso, ¿no? La coacción, como tú dices, bueno, la represión directa, que sí, la sufren muchos colegas y bueno, yo también. Cuba es hoy, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el país de Latinoamérica con peores índices para la libertad de expresión. Y la libertad de prensa entra dentro de eso. Claro. Y ahí está, por ejemplo, Venezuela compartiendo los escaños más bajos. Y no es coincidencia que ambos estén regidos por sistemas socialistas, ¿no? Sistemas totalitarios. Claro. ¿Cuál ha sido la experiencia más loca que tú digas, bro? Yo no me imaginaba que me iba a pasar esto. ¿Cuál ha sido la experiencia más triste? No sé, es que es difícil, ¿eh? No, yo te entiendo. Mira, el año pasado, justamente el 11 de mayo de 2020, yo fui secuestrado en la vía pública por 2 oficiales vestidos de civil que me pidieron que me pusiera un paño frente a los ojos para no ver a dónde dirigía un auto de matrícula particular. O sea, ni siquiera estaba identificado como un auto... Sí, o de una institución policial, claro, que sería quien podría tener la autoridad para detenerte. Y me llevaron a una casa donde ahí viene, bueno, tú me dices, bueno, ¿cuál es la situación más peligrosa, no? Bueno, yo creo que peligrosa no es la palabra exacta, es más bien como inesperada, ¿no? O lo más... Pero después pasó algo y habías mencionado otra palabra que era, bueno, ¿cuál es la situación más loca que te ha pasado? Ahora viene la loca. Cuando entro, me quito la venda, entro a un lugar como este. O sea, es un local nuevo, ¿no? Es de nueva construcción, de reciente construcción. Es una casa, tiene una mesa, parece estar habitada porque hay búcaros con flores. Y me sientan en unos sofás muy cómodos y me dicen, Joel, queremos almorzar contigo. ¿Qué tú sentías cuando tú estabas ahí sentado? Que es un país donde no hay Estado de Derecho. O sea, yo lo sabía desde antes, ¿no? Y lo sabía incluso desde antes de vivirlo en carne propia, porque lo había leído, uno ve documentales, uno ve historias, simplemente por esas vías. Pero ahí es como que tú dices, wow, esto es el non plus ultra. O sea, no hay nada más allá de esto que demuestre que en este país no hay Estado de Derecho ninguno. O sea, que un ciudadano, yo estaba en un cajero automático, que un ciudadano en contra de su voluntad es metido en un auto sin identificación de una institución institucional, sin una orden de Sí, arresto. fuiste secuestrado literalmente. Sí, es un secuestro. Califica en todas las reglas. Sí, porque Fui secuestrado temporalmente.
¿no? O sea, express. Claro. Pues yo estuve como 1 hora sin que mi familia supiera dónde estaba y después me sueltan en el semáforo del Náutico. Lo primero que te llevan contra de tu voluntad. No sabes a dónde va a parar. Segundo, el factor de que te vendan los ojos. Ya eso le pone más... Es como si te fueras a reunir con Bin Laden, no sé, con un... Con un capo o algo así. No, bro, yo recuerdo, ¿sabes? Ver documentales de reuniones que tenía ETA, los terroristas en España, que cuando querían tener algún acercamiento con alguien del gobierno le hacían estas cosas. Y como quiera que sea la incertidumbre que tú sientes de que no sabes qué va a ser de ti tus próximas horas. Pero como bien dices, vives en un país sin ningún tipo de Estado de Derecho que puede pasar cualquier cosa, cualquier es. cosa. realmente. Ahora mismo, o sea, algo súper interesante. En el principio de la entrevista tú dijiste que o sea, te gustaba contar historias, lo que no sabías si reales o ficticias. Y ahora mismo estás en el límite de las dos cosas, porque es algo que tú estás contando que es real, pero el que no lo ha vivido piensa que es ficción. Porque Claro, tú le dices claro. a alguien que a mí me secuestraron en Cuba y son mentiras, ¿cómo te van a secuestrar? Y es algo que te Así pasó es. realmente. Así es. Como muchas Hay- historias que uno cuenta Hay varias y la gente historias, no cree. sabes que no es algo privativo que me han hecho a mí solamente, ¿no? Por ejemplo, Tania Bruguera, la artista, en el año 2018, 2019 contó algo similar en un texto para el New York Times. Hay otros activistas que también le ha pasado y periodistas, hay un colega de Cubaneta a quien le pasó algo similar. O sea, es ese mundo real maravilloso, ¿no? Pero es como una pesadilla, ¿no? Donde tú dices, o sea, están siendo violentados mis derechos, ¿no? Pero a la misma vez tú dices, tratan de venderte una amabilidad de plástico, ¿no? O sea, pero cuando lo tocas es plástico, o sea, no hay nada del otro lado, es hueco, es irreal, es ficticia. No sé con qué objetivo, no sé si con el objetivo de hacerte sentir ¿Pero qué conversaron? bien. ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Claro, el objetivo de la reunión es que yo abandone el periodismo. Incluso me sugieren que si yo tenía familia fuera de Cuba, es deseable para el régimen que todos los que estemos en contra de ello, que lo expresemos abiertamente, porque bueno, en contra de ellas hay más personas, pero no Claro. todos lo expresan abiertamente y es lógico porque viven bajo dictadura. O sea, nos vayamos del país. Entonces hacen ese tipo de insinuaciones también. ¿Sabes? En todo momento tratan también de descolocarte psicológicamente, ¿no? De que tú no sigas haciendo tu trabajo, de que te lo pienses, de que te autocensures. Imagínate tú si un periodista se autocensura, que los periodistas... El electricista tiene que hacer electricidad, el agrónomo tiene que ver que la cosecha se, que el periodista tiene que contar la verdad, o sea, Claro. tiene que relatarlo. Entonces, por ahí van los tiros. ¿Temiste por tu vida alguna vez? Temí por mi integridad física, sí. Sí, temí por mi integridad física en varias ocasiones. En una de ellas fui detenido en 2019 en Guantánamo. Estaba en la ciudad de Guantánamo entrevistando a varias personas. Entre ellas iba camino a entrevistar a la hija de un matrimonio que seguramente conocen la historia, los Rigal, Sí. que estuvieron presos porque ellos querían educar a su hija, a sus hijos en el hogar. Y eso, bueno, bajo el sistema centralizado cubano está prohibido. Y yo iba camino a entrevistar a esta persona y igual me detienen en medio de la calle, o sea, dos oficiales de la seguridad del Estado y policías de la PNR me cargan en una patrulla. Me da tiempo en mi celular porque no me cachean, parece que estaban en medio de la calle, estaban un poco también nerviosos. Ellos llevaban buscándome toda la mañana en la ciudad de Guantánamo como pollo sin cabeza, no sabían dónde rayos yo estaba, hasta que dan conmigo. Y en esa patrulla me da tiempo a escribirle a mi esposa y decirle, me cargaron, estoy en tal reparto, era reparto Pastorita, y era como a las 11 de la mañana que me cargan. Y me están llevando a operaciones. Operaciones es una unidad del Minin que queda en las afueras de la ciudad de Guantánamo, y ahí, bueno, hay calabozos y eso. Yo dije, aquí esto es un calabozo, pero por lo menos que mi esposa sepa y dé la voz de alarma. Claro. Cuando se dan cuenta de que yo estoy tecleando, tipeando, en el asiento de atrás, los policías empiezan a decirme, oye, dame el celular, dame el celular. Yo soy bastante ecuánime, en ese momento les metí un grito que nunca le metería a otra persona. Les dije, espérense. Yo estaba tipeando y bueno, parece que les grité tanto que ellos, aunque tenían la autoridad y toda la fuerza de un estado totalitario respaldándolo, se aguantaron un momento hasta que yo terminé mi línea, apagué el móvil y se lo di. Bueno, el móvil me lo decomisaron, desgraciadamente.
todos sabemos en Cuba lo que significa Un que te móvil. decomisen un móvil. Un móvil. Eso duele. Así es. Y finalmente estuve detenido varias horas, pero ahí sí pensé que podían, ¿sabes?, hacer cualquier cosa conmigo porque estaba muy lejos de mi hogar. Estaba en Guantánamo, estaba del otro lado de la ciudad, la del isla. país, perdón, del país. Y además porque mientras más hacia el oriente, Son más duros. son como más represivos, ¿no? Mientras más hacia oriente. Acá en La Habana, por ejemplo, se cuidan un poquito más y ya vemos lo que han hecho. Exacto. Pero se cuidan un poquito más porque hay sedes diplomáticas extranjeras, hay prensa extranjera Claro. acreditada, tratan de, ¿sabes? Como hay ONGs extranjeras también y tratan de salvar esa imagen idílica del paraíso socialista para el mundo, ¿no? Para con el mundo. Pero mientras más para Oriente, la verdad es que las personas están más desprotegidas allí. Exacto. Sí, esas redes de Entonces, apoyo. vamos a hablar un poco del documental, porque el documental más o menos he tenido el privilegio de poder trabajar contigo en este proyecto y yo les decía a ellos que yo ni me imaginaba la cantidad la falta de libertad religiosa que había en nuestro país, porque mi forma y siendo cristiano, ¿sabes? Y mi forma de pensar era, si yo soy cristiano y puedo ser cristiano y me dejan ser cristiano, yo tengo libertad religiosa. Esa era mi forma de pensar. Y sé que es la forma de pensar de muchísimas personas, de muchísimos cristianos que no conocen de esta situación y muchísimas personas que no son cristianos que ni se imaginan por lo que pasa en la iglesia. Entonces, quiero que me digas en este documental cuáles son la falta de libertades religiosas que tocas en el documental. Sí, nosotros estuvimos trabajando durante, bueno, fue como un año. Estuvimos Ajá. trabajando primero en la grabación de las entrevistas, en reunir información, ¿no? Y en ese proceso estuvimos descubriendo, porque bueno, yo también junto a ti aprendí muchísimo en ese proceso, de que la verdad sin libertad no hay ningún otro tipo de libertad. O sea, sin libertad no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad... Y bueno, la libertad de religión tampoco la hay a plenitud. O sea, no se puede vivir a plenitud. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo creí que lo mejor era vincular esa ausencia de otras libertades para explicar por qué no viven a plenitud la fe en Cuba los distintos grupos religiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizamos cómo la falta de libertad de expresión afectaba a estos grupos, perdón. Cómo el régimen impedía que accedieran a los medios de comunicación estatales, que son los únicos legales en el país, todo lo demás está proscrito, perseguido, con contenido abiertamente religioso. Entonces, también vimos el tema de cómo la libertad académica, la libertad para que los padres elijan la educación de manera preferencial que se le debe dar a sus hijos es violentada, y eso también afecta a la libertad de conciencia. Por ejemplo, había un caso que me impactó mucho, que es un niño, un matrimonio judío, ellos practican el judaísmo, en Nuevitas, Camagüey. Su hijo sufrió en la escuela un dilema sobre todo de conciencia, porque al niño le prohibían ir con el kipá, el gorrito que usan los judíos, a la escuela, y el niño ahora enfrentaba un problema de conciencia. El niño, los judíos para orar, para rezar, tienen que usar su kipá. O sea, es un problema de fe, de religión, de conciencia. Y el niño ahora, antes de sus meriendas, no puede orar porque le falta el kipá. O sea, fíjate tú, eso es un tema muy puntual. Claramente el judaísmo no es una religión mayoritaria en Cuba, pero no deja de merecer atención y respeto. Exactamente. Entonces, bueno, como mismo a ese grupo vimos otro tipo de historias que son un poco más conocidas, como la del Movimiento Apostólico, que es una red de 50 iglesias. Habíamos hablado de que quizás son muchas más, ¿no? Sí. Pero oficialmente se dice que son 50 iglesias con miles de miembros por toda Cuba, cuyos templos han sido demolidos, sus líderes son acosados un día sí, otro también. ¿Sabes? La pasan muy mal. Entonces, claramente, por la falta, bueno, en el caso de ellos específicamente, por la falta de libertad de asociación. O sea, no pueden inscribir su asociación
como movimiento apostólico, el nombre que le O sea, quieran no poner pueden hacer oficialmente. legal como su iglesia. Exacto, no pueden legalizarla al no estar inscritas. En Cuba las iglesias que están legales son las de antes del 59 que estaban inscritas en el Sí. Ministerio de Justicia, ¿no? La inmensa mayoría. Hay 2 o 3 que han legalizado, pero generalmente porque apoyan fervientemente al régimen. ¿Qué consecuencias trae consigo que los pastores, por ejemplo, del movimiento apostólico no puedan inscribir sus iglesias? Fíjate que las asociaciones que no tienen permitido inscribirse no pueden disfrutar, por ejemplo, o solicitar permisos de importación de materiales de construcción, de literatura, de cualquier insumo que necesiten para su labor pastoral. Por ejemplo, esa es una de las principales limitaciones. Por otro lado, las edificaciones muy precarias que levantan para oficiar sus cultos han sido demolidas, muchas de ellas. Han sido demolidas. Llega una bulldozer y los 4 hierros que levantaste con guano arriba o con una cubierta ligera son demolidas. Y eso parecería que no es mucho en otro país, pero en Cuba, donde es tan difícil levantar cualquier cosa, tiene como una carga doble, ¿no? Porque además recursos materiales, pero también hay un impacto en lo que representa, a nivel simbólico ese lugar. Ese lugar es el espacio de culto de gente que va ahí a adorar a Dios. Entonces, sí, tiene una doble significación ahí, en lo material, pero también en lo simbólico, en lo espiritual. Es muy lamentable, ¿no? Lo que viven estas iglesias. Sí. Entonces, una cosa muy importante es que, por ejemplo, en el documental se va llevando, no son solamente cristianos que están hablando de la falta de derechos. Háblame un poco de las personalidades que estaban ahí, que aparecen en el documental hablando. Sí, realmente el tema de la libertad religiosa compete a toda la sociedad. Entonces queríamos que hubiera una variedad mayor de voces que interactuaran y hablaran sobre el tema. Entonces, por ejemplo, invitamos a personas, a un escritor musulmán, invitamos también o introdujimos historias del mundo judío, como te comentaba. Hay varios evangélicos. Yo, precisamente por ser evangélico, y tú también, quizás ahí teníamos la mayoría de las fuentes a la mano, ¿no? Conocíamos más gente ahí. Pero también hay católicos, incluso hay un agnóstico. O sea, ¿sabes? Hay gente que no tiene definido si cree o no en Dios, porque la libertad de religión es también el derecho a cambiar de religión, a vivir a plenitud tu fe o no tener una. Exacto. Eso también es libertad de religión. Y por otra parte, respecto a la diversidad de voces que me preguntabas, hay opositores políticos, hay periodistas, hay artistas también, hay líderes religiosos, por supuesto. O sea, hay una gama bastante diversa, vamos a decir así, de personas que viven su fe en Cuba o la han vivido, porque incluso también está el caso de una familia cristiana narrada por la periodista Yoaxis Marcheco, que tuvo que huir de Cuba en 2016, si mal no recuerdo, precisamente por la persecución. Dentro del documental se toca el tema de los regulados. Tú eres regulado. Entrevistamos a personas que también han sido regulados y a un abogado que nos explica más o menos hasta cierto punto qué legalidad tiene que te puedan regular a ti. Explícame el término regulado para las personas que no conocen. ¿Qué cosa es ser regulado? Bueno, para quien nos escucha en Mozambique y en Honduras, estar regulado en Cuba significa que el régimen te prohíbe salir del país. Como bien tú dices, hay un abogado o entrar. Sí, efectivamente. En el caso de Yoaxis es que ahora mismo ellos no pueden entrar, ¿verdad? Efectivamente. En el caso de Yoaxis y muchas otras personas, ¿no? Ahí no hay una lista de los que no pueden entrar. Y en el caso de no entrar, ¿cómo sería el término? O sea, cuando llegas aquí te viran para atrás o algo así. Sí, te regresan, o sea, te prohíben entrar al país. En frontera del aeropuerto te prohíben entrar al país. Hay varios casos de eso. Por ejemplo, exprisioneros políticos no pueden entrar al país. Entonces, a la misma vez, el régimen te dice, no, pero en Cuba no hay prisioneros políticos. Bueno, pero ¿por qué alguien que robó, que fue un carterista, puede irse a hacer su vida y entrar nuevamente? ¿Y por qué esta persona, que tú dices que no es un preso político, no puede virar?
O sea, eso también es una contradicción. Pero sí, te detienen en frontera del país y no te permiten entrar. Bueno, también te decía, hay una lista de unos 250 ciudadanos cubanos que desde 2018 no pueden salir del país. En esa lista en la que estoy yo. O sea, esos también son regulados, ¿no? ¿Y por dónde esa lista lo actualizan? ¿Hay una página web? ¿Cómo es la cosa? No, no es una lista oficial. No te creas que te lo van a poner tan fácil. Porque dije, no. Es que imagínate que te das cuenta que estás regulado cuando llegas a la vas a salir. cuando vas a Sí, viajar, eso sí por lo sé, ejemplo. eso sí lo sé. Que ya tú estás embullado, maleta en mano, todo. ¿A dónde ibas que ya no vas? Para atrás, Juan. Hay otros casos en el que te lo comunica la seguridad del Estado, que es la que regula. En tu caso te lo En mi caso a comunicaron. mí me lo dijeron. Y en el de varios también. Pero sí, es muy penoso gente que ha ido con su boleto comprado y no ha podido Yo salir. recuerdo un grupo de pastores que iba... No sé si se acuerdan de eso. Sí, ¿Cómo eso fue no? hace poco. Hace poco iban a salir y en el aeropuerto le dijeron para atrás todo el mundo están regulados por el tema este, creo que era de la Alianza Cristiana. Exacto, y un cuando par de empezó el cosas tema de la alianza y tal. de la Efectivamente. alianza y lo regularon al 100%. Entonces en tu caso te notificaron, pero es como tienen otra Yo, contradicción. tú eres Por un lado, VIP entre los regulados. Hacer. sí, no, pero por un lado le ofrecen jamón y le dicen vete de allí, pero por otro lado le dicen ya que no te vas a comer el jamón, te quedas con nosotros. Entonces, Debe ser porque lo rechacé, ¿no? Que- sí, Ah, ¿por qué no quieres jamón? No, ¿por qué no quieres jamón? entonces a comerte jamón de nosotros. Ahora Entonces, coge cola. ahora, cuando te regulan, bro, a ver, en tu caso que te notificaron, ¿eso es alguna manera de saber cuándo te desregulan o algo así? ¿O eso es? Eso es completamente arbitrario. Te decía, en Cuba no hay Estado de Derecho. ¿Quién domina entonces Cuba? Bueno, lo domina una casta política y el ejército, el brazo armado privado, como los señores feudales que tenían sus ejércitos privados, es la seguridad del Estado. O sea, responde directamente a, ni siquiera al Partido Comunista, responde directamente a personas con el apellido Castro. Exacto. Bueno, Raúl Castro es el que queda vivo, es la figura más visible, pero Alejandro Castro Espín, que es su hijo y bajo quien está el mando, o sea, y bajo cuyo mando están todas las estructuras de inteligencia del país, son los dos patriarcas de esa familia ahora mismo, ¿no? Entonces, la seguridad del Estado decide cuándo tú mereces la libertad de movimiento. O sea, mereces salir, mereces circular libremente, incluso dentro de Cuba. Hay personas que han estado reguladas en su ciudad. O sea, no han podido. Hay un periodista católico, Roberto de Jesús Quiñones, que durante un tiempo, un periodo breve, tenía prohibido salir de la ciudad de Guantánamo, te imaginarás, ¿no? Eso es otro O level. sea, que es Ya- otro nivel mayor de represión en ese sentido, ¿no? De limitación a la libertad de movimiento. Bueno, a ver, y para ponernos extremos, gente no puede salir de su casa. Así es, así Literalmente. es. Exacto. Claro, ese ya no califica como regulación, eso es una detención domiciliar, ¿no? Una Exacto. prisión domiciliar, Prisión una domiciliar. reclusión domiciliar. Sí, hay muchas personas que también lamentablemente viven eso. Wow, bro. A ver, todo esto yo lo sé, a ver, pero nunca había tenido enfrente a alguien que lo vive en carne propia. Brother, ¿vale la pena pagar el precio? Por la verdad y por dejarle un buen ejemplo a mi hijo y bueno, y por hacer lo que Cristo hacía, que era contar la realidad y decir lo que los poderosos no querían, precisamente porque era verdad, sí, vale la pena, sí. Otra cosa que te quería preguntar. La iglesia y la política. Ujú. ¿Crees que ya es tiempo de que la iglesia clic y empiece a formar parte de la sociedad civil y hayan cristianos políticos y hayan cristianos que se interesen por esta parte de la sociedad? Ya, una pregunta muy interesante. Yo creo, te la voy a contestar como en dos partes. Primero, la iglesia somos tú, yo, las personas que están detrás de cámara, que no vamos a decir su nombre porque no querían salir en este programa que estaba muy complicado. O sea, Pronto nosotros vamos a estar comiendo jamón y ustedes no. la iglesia somos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros hablamos y en la medida que nos pronunciamos contra la injusticia, la iglesia también está haciendo, ¿no? La iglesia era Martin Luther King. No todas las iglesias de los Estados Unidos estaban a favor de la erradicación de la segregación racial. No todas, pero Martin Luther King sí. Bueno, fue un líder, ¿no? Y hay otros más. Entonces, la iglesia somos nosotros. Eso me gusta siempre pensarlo así, ¿no? Claro, la iglesia también entendida como la estructura, la institución, que creo lo que tú a lo que te Exacto, a lo que refieres me más refiero, bien. sí. Claro, a la estructura de la institución. Mira, si tú supieras que hay
hay pasos muy alentadores. En 2019, la Liga Evangélica de Cuba fue la única institución de la sociedad civil dentro de Cuba que se pronunció a favor de la libertad de 2 presos políticos. ¿Quiénes eran? De 2 presos de conciencia. ¿Quiénes eran? Los Rigal. Ellos sacaron un comunicado, la Liga Evangélica de Cuba, como institución, y dijo, esto está mal, esto hay que resolverlo, a esta gente no se le puede meter preso. Y estas personas, este matrimonio, estaba preso, bueno, precisamente por ir en contra de la política estatal de centralizar la educación y tal. Y fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Entonces, fíjate, esos son pasos bien alentadores. También hay iglesias que, líderes, pastores, ya a título personal, pero de iglesias inscritas, muchas, otras no inscritas también, pero inscritas muchas, que se han pronunciado de manera muy, muy frontal contra los desmanes del régimen, como por ejemplo Carlos Sebastián Hernández Armas, Pastor Bautista. ¿Crees que después de lo del 11 de julio algo cambió? Yo creo que muchos, o sea, te refieres dentro de la iglesia, ¿no? O sea, Sí, dentro de la iglesia, sí. Sí, la proyección política de muchos líderes se hizo presente. O sea, líderes que preferían, como no, muchos líderes que antes no hablaban sobre política, digámoslo así, sí se pronunciaron. Yo creo que cambió. No sé si va a ser algo de una coyuntura específica, o sea, el tema en torno al 11 de julio, no sé si se podrá sostener en el tiempo, pero sí hubo un cambio, ¿no? Sí, yo sí creo que mucha más gente empezó a decir lo que antes se pensaba decir. Fíjate, y también quiero hacer otro apunte. No todo el que no dice, no hace. Es complicado. Es real, sí, Hay es gente real, que real. no dice y está haciendo cosas muy importantes por la libertad de Cuba o por sanar heridas que el propio régimen ha abierto. Y eso, bueno, no se puede contar ahora porque si no, ¿sabes? Claro, se Pero puede contar. no queremos comprometer a nadie, pero en algún momento habrá que decir ellos también, que son la iglesia, hicieron por la libertad y por la democracia, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un poco eso, ¿no? Que no todo lo que se ve es lo que es. O sea, quizás hay más, ¿no? Hay más. O sea, quizás no, te lo digo con toda los hay, certeza. los hay. Con toda certeza. Joe, ¿cómo sueñas a Cuba? Me quitas esa ¿Cómo pregunta. quisieras a Cuba? No, pero la idea es que yo quisiera que todos contestáramos esa pregunta. ¿Cómo soñamos a Cuba? Porque todos tenemos perspectivas diferentes. De verdad, yo quiero y creo que Cuba tiene que ser más que gente por la calle preguntando a cuánto está el pasaje para Nicaragua. Yo, Eso a mí lo que me da Yo- es Y es tristeza, súper bro. triste, man. Te quedó bueno. Son niveles. ¿sabes? Yo quiero... Oye, grabó eso. Mira, a ver que esa es la única que me ¡Uy, veo. apagado! Oh my God. Yo quiero un país, brother, donde yo pueda ver crecer a tus hijos, a los de Nesti, a los tuyos. Que mis amigos no tengan que estar unos por España, otros por Estados Unidos, otros por Nicaragua. Donde, ¿sabes? Eso sea algo que a mí me molesta y me duele muchísimo. ¿Sabes? Yo entiendo que la gente tiene que progresar. Yo un día también me voy quizás para Nicaragua. Pero se rompe como el orden de la vida, ¿sabes? De ver crecer a tus sobrinos, que no son tus sobrinos, pero los hijos de CJ son mis sobrinos, tus hijos son mis sobrinos. Eso tiene que acabarse, que las madres disfruten de sus hijos solo los 15 días o la semana de vacaciones que le dan en Miami. No, brother, nosotros, ¿sabes? Tenemos que disfrutarlo a largo plazo, ¿no? Nuestras familias no se pueden conformar con eso. Las abuelas tienen que volver a tener a sus nietos los fines de semana y no 5 días cuando en España el jefe te lo permite. Las bisabuelas tienen que disfrutarlo, no por una videollamada. Esa fragmentación que hay en la familia cubana, que todo el mundo, que es para donde puedas coger, no es ni siquiera para donde se pueda coger. Yo sueño con un país así, ¿sabes? Que vamos a ser familia. Yo coincido con Lian. Yo sueño con una Cuba, no de la que no quiera irme, porque realmente no quiero irme. De la que no tenga que irme. Es lo que yo sueño. Literalmente Exacto. un lugar donde yo pueda sentirme realizado plenamente en todos los ámbitos, tanto económica como cultural, como religiosa, que todas mis necesidades se ven suplidas de la forma más básica, según lo que yo pueda ser capaz de generar. Pero Exacto. realmente, para mí, bueno, mi esposa es testigo de eso, lo hablamos mucho. Para mí es súper triste verme la necesidad De de marchar. tener que abandonar mi país con tal de mejorar mínimamente, porque al final nadie que se va piensa hacerse millonario ni comprarse 10 Ferrari en una mansión. Uno simplemente quiere vivir como persona. Si tú supieras que yo no me quiero ir ni por el aspecto económico,
porque yo estoy consciente de que a lo mejor mañana me toca pisar Haití y yo voy a vivir con lo básico, ¿sabes? Un aire, una agua Exacto. caliente. Yo me voy por la libertad. Porque en Cuba no hay libertad, ¿sabes? Yo sinceramente no... Y la vida se te va, brother, en un país donde no eres free, y donde mañana estás caminando en la calle y me ponen una venda en los ojos y a lo mejor no regrese. Mi visión para Cuba es un país donde se respete el proyecto de vida del otro de manera irrestricta. Que un Estado no se meta en tu vida y decida que, por ejemplo, qué vas a comer o cuáles son las opciones que tienes para comer. En Cuba eso pasa. Claro. ¿Quién abastece las tiendas estatales de comida, de alimentos? ¿Quién es el único dueño de esas tiendas? Es el Estado. Entonces el Estado está decidiendo, te pone un menú delante, limitado o no, un poco más limitado. A veces falta el pollo, a veces falta el cerdo, pero es el Estado, el aceite, a veces, pero es el Estado quien decide que tú comes, en definitiva. En la misma medida que la libre empresa se desarrolle, sea admitida, no tiene que ser admitida porque la libre empresa es anterior al Estado, la libertad es anterior a la constitución de los estados modernos, de manera que el Estado simplemente, su mejor trabajo sería no meterse en la vida de la gente. O sea, esa es la mejor función que podría tener un Estado, no meterse en la vida de la gente. Y bueno, desgraciadamente en Cuba no pasa así. En Cuba es un Estado completamente... es gigante, es absurdamente grande. Antes de que Raúl Castro llegara al poder, no sé si se acuerdan que unificaron ministerios. Había muchos ministerios. Sí. Ahora todavía hay bastantes, pero antes había más. De manera que eso genera un gasto. Increíble. La gente dice, bueno, pero el Estado no genera nada, no genera dinero. Exactamente. ¿Quién genera dinero? El individuo, a través de la iniciativa privada. Puede asociarse con cooperativa, puede asociarse, su propia empresa, por una gestión personal, pero es quien genera recursos. Ese gasto de cientos de burócratas en autos, con viajes al extranjero para nada, para decir que en Cuba hay un paraíso de los trabajadores y obreros del mundo, proletarios del mundo unidos y toda esa propaganda sesentera que ya no tiene sentido en un mundo como este en que vivimos. ¿A dónde va? Va a las espaldas del trabajador, Así es. Exacto. del hombre que se levanta a ordeñar la vaca todos los días, del señor que botea en un auto que en cualquier momento se destartalará porque tiene 70 años, ni siquiera puedo decir bien la palabra, tengo frío. ¿Cómo están las calles? Y entonces, ¿sabes? Del agricultor, entonces el Estado, mientras más pequeño, mientras más mínimo, mejor. Mientras más mínimo, mejor. Exacto, es que el Estado al final su función es servir al pueblo, no es mandarle lo que tiene que hacer, es facilitarle la vida, El Estado todo lo que toca lo pudre, brother. literal. Lo ideal es un microestado. Eso es lo ideal, ¿sabes? Con funciones mínimas En lo mínimo y ya. que controle el imperio de la violencia, ¿sabes? El monopolio de la violencia para que la gente no se mate entre ellos, que ponga orden, etcétera, etcétera. Pero ya, que no toque más nada, porque cada vez que... Eso mismo de los ministerios. De hecho, mira Estados Unidos, cuando... Creo que gastaban solo el 6% del Producto Interno Bruto, era el país más próspero del mundo. Ahora gastan más del 40% y el gobierno federal está arruinado completamente. Porque al final, bro, la matemática no falla. Bueno, o el caso de Argentina, aquí mismo No, en sí. Latinoamérica. Ni hablar de El Argentina. caso de bro. Argentina. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en un momento, ¿eh? Sí, o estaba entre los 10 Ahí al estaba, menos, ahí estaba. pero después que en la misma medida que el Estado se va agrandando, la libertad del individuo se va achicando. Es una ecuación inversamente proporcional. Exacto. O sea, es inversamente proporcional. Entonces, Joe, dile ahí rápido, resumido, ¿por qué una persona tendría que ver el documental? Oh, Y el eso nombre, es que no lo has dicho, yo creo. Porque lo hizo CA. el- Lo hizo CA. bueno, además de porque Y ahí está se así. te hace, ahí se lo rompes. mi amor. Explota. No es esa, obviando esa razón que es la principal, porque El documental se llama Cuba Crucis, dura 52 minutos. Estuvimos involucrados de alguna manera en la música original. Bueno, acá el Don estuvo involucrado. Se puede decir. Y el documental, bueno, estuvieron involucradas como unas 15 personas a las que quiero agradecerle a todos. Tomó un año de duración, bueno, y no por todo eso tienen que verlo, pero bueno, son cosas que quería comentar porque no las dije antes. ¿Por qué deberían verlo? Bueno, pues si les interesa el estado de cosas en Cuba real, de una fuente que no está controlada por el Estado,
que vende espejitos y fantasías de trabajadores de las manos encima de unicornios en Cuba. Si no quieren ver eso, si quieren ver la realidad de Cuba desde una perspectiva, bueno, analizándola con el tema de la libertad religiosa al centro, estaría bien que lo vieran. Por eso, porque es la realidad, porque relata la realidad. Y la realidad es, como decía Margaret Thatcher, el principal enemigo del socialismo. O sea, no es el capitalismo, es la realidad misma. Y bueno, el documental cuenta una parte de esa realidad. Ojo, ahí puede haber más visiones. No estoy diciendo que sea un documental total, un producto total, pero sí es una visión sin edulcoramientos de la realidad. Periodismo. Duro y sin guantes. ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, por ahora estamos enviándolo a amigos para que lo proyecten fuera de Cuba. Desgraciadamente, ¿sabes? No estamos insertados en un circuito de cine. Próximamente lo veremos en el Yara Pirate. Bueno, Dios quiera. Charlie Chaplin. Eso es profético. Amén. Amén. En YouTube en algún momento, yo sé que hay varios clips en el canal Libres en Fe, ¿verdad? Efectivamente. Por ahí va a estar. ¿En algún momento lo subirán íntegro a YouTube? Nos gustaría que tuviera un recorrido de 1 año o 10 meses, algo así, y después sí nos gustaría compartirlo con la audiencia en general. Bueno, ya usted sabe, en caso de que te interese el tema, ve ahí a ese canal que se llama Libres en Fe, no tiene pérdida, y ahí puedes disfrutar de algunas de esas historias. Y pronto, 1 año pasa volando, o como dice Néstor, vamos a disfrutarlo en el Yara, Amén, amén. Santo. Recibo. Ojalá. Oye, familia, nos vamos a la descarga. Yo, gracias por estar con nosotros, gracias por Seguro que sí. tu Un placerazo, mi hermano. Esperemos que no sea la última, brother, y esperemos que todo esto pase pronto. Y la Cuba que todos soñamos aquí en esta sala, incluso la gente que está fuera de cámara, que no quieren que mencionemos su nombre, pero también está soñando con algo como ese, podamos experimentarlo. Familia, se les quiere. Se va el show con más sandunga, manana, unción, bendición, creyendo que al que cree todo lo es posible y que nada, Dios bendiga a Cuba. Se va a la descarga Radio Show y como dice mi combo, dice los CJ. You know.